Bienvenidos una vez más a una edición nueva de Latido Político Podcast. Hoy un día lluvioso, pero aquí está parte del elenco para llevarles a ustedes el mejor contenido con un invitado muy especial. En la política, los jóvenes están teniendo un rol preponderante en los últimos años. Los partidos le están abriendo cada vez más los espacios para que ellos puedan ser parte activa de la política, y hoy contamos con un candidato a diputado por el partido Fuerza del Pueblo, a quien le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Alfonso Acosta, candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, la señorita Disline, señor Richard, el señor Aaron, no Aarón, que a veces confundimos, aunque no hay reglas de pronunciamiento para los nombres, pero Aaron es el nombre. Al compañero Luis, que está en los controles, y a esta grandiosa plataforma que nos ha abierto las puertas para que tengamos la oportunidad de proyectarnos y darnos a conocer a María Trinidad Sánchez. Todos los medios son importantes. A veces creemos que solamente es colocar afiche, colocar valla. A veces no. A veces también podemos explotar el potencial de los medios digitales, que es el boom de la actualidad. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, y recordarle que este programa se transmite por Telemón, Canal 20, y por nuestras redes sociales en YouTube, Latido Político Podcast, en Instagram, Latido Político Podcast, en Facebook también nos pueden encontrar como Latido Político Podcast. Dele like, suscríbase, comente y comparta, y sea parte de nuestra comunidad. Amén. Buenos días, Alfonso. Bienvenido a tu casa. Buenos días, muchas gracias. Ya Richard decía, esto es Latido Político. Esto es una propuesta que nace debido a que nosotros queremos, por iniciativa del Grupo GM, Carlos Mata, y de Luis González, potencializar y visualizar la política desde otra óptica. Sí. Entendemos que se puede hacer política de manera diferente y discutir los temas políticos con altura y propuesta. Esta es tu casa. Gracias. ¿Quién es Alfonso? Háblame de Alfonso, sus intereses por la política. ¿Qué te motivó a un joven como tú, con la preparación que tú tienes? Que voy a permitirte que seas tú que despliegue tu hoja de vida, a incursionar en la política. No, gracias por la oportunidad. ¿Qué decir? Soy un hijo de María Trinidad Sánchez, aunque muchos pueden decir que no. Mi padre, va aclarando esas dudas, Sí, voy aclarando la duda, porque cuando uno es joven, para ser más específico, cuando uno es niño, uno va donde los padres los llevan. Entonces, de muy joven edad, mis padres, que viven en los Estados Unidos, tomaron la decisión de que yo, por lo menos hasta mi adolescencia, viviera en los Estados Unidos. Mi madre, Nercida Parra, mi padre Celestino Acosta, personas que se dedican al trabajo. Mi madre al área inmobiliaria allá en Orlando, Florida, mi padre en Ohio, pero a fin de cuentas aquí estamos. Eso en cuanto a quién soy, de dónde vengo. Ninguno de ellos en su vida ha hecho vida política, valga la redundancia. O sea que soy el primero de la familia que toma esta decisión, en contra incluso de su voluntad. Porque se tiene entendido de que quien decide hacer política es porque va detrás de un interés económico. No necesariamente ellos me decían, tú no tienes necesidad de estar participando en política, cogiendo sol, cogiendo esa pela, cogiendo descrédito de las personas, diciendo cosas que en verdad quizás tú no eres. Y eso es lo de menos. En cuanto a formación, tuve la oportunidad de formarme. Creo que no voy a decir que es un error, porque el conocimiento no está de más, sino enfocarme en mi juventud solo a estudiar y no a hacer un activismo político, porque me integré a la política en el 2020. Y todos esos años atrás, yo hubiese sabido inicio cuando tenía 10 años a participar, y entonces eso de una manera u otra me iba posicionando, pero no fue así. En cuanto a formación, soy egresado del área de marketing como materia base, o carrera base. Tengo una maestría en gerencia de mercadeo, tengo una maestría en economía social y de Estado. Por el momento estamos cursando un doctorado nueva vez en economía enfocada hacia lo que es el Estado o gobernanza.
En cuanto a trabajo político, la gente dice, ¿cuál es tu trabajo político? O sea, ¿qué tienes tú para darle a la sociedad o qué has dado tú? Porque creemos que los políticos por obligación, primero tienen que tener recursos. Esos recursos tienen que estar a disposición de las personas, pero creo que no es así. No obstante a ello, aquí tuve la oportunidad de colaborar con la Universidad Abierta para Adultos Guapa, valga la cuña, y disculpe por mencionarla, al igual que también estuve siendo gestor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la provincia de Natividad Sánchez, en la cual hacíamos obras sociales, incluso llegamos a construir escuelas, pozos tubulares en demarcaciones específicas de la provincia, con la finalidad de uno impulsar lo que es el desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia de María Trinidad Sánchez. No sé si estamos claros con eso. Bien, ¿cómo comienzan tus primeros pasos en la política? Porque pude ver de que tú venías de aspirar a senador ya unos años atrás. Sí. Tú eres relativamente joven, no sé si es posible que nuestro invitado diga cuántos años tiene, ¿verdad que sí? Muchacho Porque joven, está mostrando joven. mucha preparación, un currículum muy interesante y a simple vista luce una persona de una relativa corta edad. Entonces, relativo. vamos a hablar por ahí y tus primeros pasos en la política. ¿Cómo te inclinaste a un partido al que tú militabas anteriormente y después diste el paso hasta llegar al partido Fuerza del Pueblo en donde estás actualmente hoy? No, mira, vamos a iniciar por la edad. Cuando usted nace el 27 de noviembre de 1992, eso le da 31 años de edad. Ya en noviembre tendremos 32, pero ya estamos en los TA. Eso significa que no. Los debidos está. Sí, entonces, ¿cómo me integro a la política? Mira, yo, como le decía, cometí un error de como nunca mi entorno familiar nunca se interesó por formar parte de la política, pero en ese activismo social que uno hace, que participando aquí, que participando allí, conocí a Randy Batista, no sé si usted lo conoce. Los errores son parte importante de todo aprendizaje. Sí, eso Claro. es así. Y claro que conocemos a nuestro amigo Randy Batista, Randy Batista. emprendedor de aquí, Un del saludo especial para él. Vamos a llamarlo empresario ya. empresario emprendedor. Sí. Entonces resulta en el caso que Randy tuvimos la oportunidad de conversar, ahí se abrió la oportunidad, mira, yo necesito una persona para cubrir esa boleta, para que no se me caiga mi candidatura a diputado, que él llevaba una candidatura a diputado en ese momento, y dije, no, pero no hay inconveniente, vamos a trabajar. Y ahí fue como me fui interesando, incluso la gente cuando me veía me decían el ranfista. Estamos hablando de los años. De los años 2020, 2019-2020, que es prácticamente cuando repito, cuando ya al principio inicié a hacer política. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que la política no es tan como decíamos, que desde fuera nosotros decimos, los políticos son todos unos descarados, unos corruptos, uno esto, uno lo otro. Entonces, no, pero espérate, esto es distinto. O sea, y no obstante a ello también, la gente dice, la política está llena de individuos que solo quieren aprovecharse del bienestar social a costilla o sea, de aprovechar el bienestar que pueden adquirir a costilla del pueblo. Entonces, bueno, pero si eso está sucediendo es porque los que en verdad se consideran íntegros no quieren hacer política. Porque si yo quiero que algo cambie, porque los demás lo están haciendo mal y tú sabes cómo hacerlo, bueno, pues participa tú. Entonces, a partir de ahí, entonces no me despegué más de la política hasta que en el 2022, claro, perdimos en el 2020, ¿verdad? Pero en el 2022 tomé la decisión de formar parte del partido en el cual milito actualmente, que es la Fuerza del Pueblo, que lo digo con orgullo, aunque otros puedan sentirse avergonzados. Estamos en oposición. El que no sabe estar en oposición se va a sentir avergonzado de las situaciones. Pero yo estoy en oposición y estamos haciendo el trabajo. Bien, vemos que tú tienes una propuesta legislativa muy interesante y poco ortodoxa, o ¿cómo es? Poco convencional. Poco convencional, exactamente. Nos gustaría que tú desarrollaras estos ejes en lo que tú estás fundamentando tu propuesta, porque ciertamente son unos ejes muy controversiales, como dijéramos muy controversial. Antes de entrar al podcast. Así que me gustaría que tú esbozaras someramente Ante un por país eje. que se vende como conservador. Claro, Déjame darle una introducción con relación La señora
señorita no ha querido hablar, ¿verdad? Pero Ella se mantiene ahí como en la caja. Espera el ramazo. Ella siempre está en la caja de bateo. O sea, ella es el cuarto bate. Emergente. Ella cuando entra ahí, ¡pa! Eso es para sacarla. Vemos que tú, quiero felicitarte primero, porque veo que has elaborado una propuesta de lo que sería de manera legislativa Sí, eso es así. tu accionar en caso de ser electo como diputado. Y quiero felicitarte porque realmente he visto pocos candidatos que presentan propuestas de una manera tan franca Sí. con esto. Y esto tiene un ingrediente que ya la audiencia va a entender por qué después estoy haciendo esta felicitación de antemano. Basaste tu propuesta en ejes, en 4 ejes fundamentales. Eso es así. Háblanos del primer eje, que es, atención provincia, la despenalización de las 3 causales. Sí, podría parecer controversial, pero la Constitución no lo ve así. Por eso, incluso abajo coloqué la parte, antes de iniciar a desglosarla, en la parte final de cada argumentación, yo coloco los artículos de la Constitución que darían la oportunidad de que eso se aplique. Mira, lo que es las 3 causales, hay muchas personas que critican que todavía no se ha llegado a un consenso para aprobar el Código Penal por las 3 causales. Y que hay muchos crímenes que no están tipificados y que por tal razón critican eso. Pero cuando tú le hablas de las 3 causales, se ponen un poquito, como decimos en lenguaje popular, un poquito chivo. ¿Y qué son las 3 causales? Bueno, interrupción del embarazo, o como muchos le dirían, no, eso es aborto. Bueno, pues el aborto en 3 situaciones específicas. Cuando la vida o la salud de la madre corre peligro. Entonces ahí yo vengo y cito lo que es el artículo 37, que es en el que ellos se basan para decir que el aborto no se puede despenalizar, o más bien las 3 causales. Entonces, si el artículo 37 dice que todos tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Y que es inviolable desde la concepción hasta que llegue la muerte, que es parte de la vida. Pero que no se puede dictar una sentencia de pena de muerte. Ese es el argumento que se utiliza. Entonces, cuando tú ves una madre que de una manera u otra está corriendo el peligro de morir, y tú, a pesar de que sabes que corre el peligro de morir, tú la obligas a que tenga el producto o que mantenga el embarazo, tú le estás penalizando a la muerte. La estás condenando. La estás condenando a la muerte, lo que implica que nos estamos contradiciendo. No obstante a ello, la persona que tiene conciencia en ese momento es la madre. O sea, yo respeto al que quiere darle rienda suelta y decir que no, que desde la concepción ya tenemos conciencia. Uno fue niño y hay cosas de las cuales uno no recuerda. Entonces, yo digo que ahí debe prevalecer el que tiene conciencia, ya que también el artículo 38, que habla de lo que es de la dignidad humana, o sea, y esa dignidad humana implica que tú también tienes derecho a tomar decisiones sobre tu vida. Que en el artículo 8 incluso hay un acápite donde dice que el Estado garantiza el derecho individual, o sea, como tú tienes un derecho individual de tú decidir si quieres vivir o no quieres vivir, y la que está en esa posición y en esa condición de decidir es la madre. Yo creo que en esa parte debería prevalecer la vida de la madre. O sea, que ya entonces despenalizaríamos esa parte. Pero tú dijiste algo muy claro ahí. Sí. O sea, porque ahí puede sonar contradictorio. Esto es un tema de mucha profundidad. Sí. Si nos metemos ahí, pues queremos avanzar un poquito, pero tú decías que el Estado garantiza Debe garantizar, sí. la vida. Eso sí, eso dice el artículo 37. O sea, inmediatamente, clínicamente, hay una concepción, hay vida. Sí, hay vida, pero no hay conciencia de vida. Pero hay vida. Sí. Entonces hay un vacío legal. Hay un vacío legal en ese contexto que no solamente... Es el que queremos llenar. Que no simplemente tú no, porque tú pusiste, yo veo que tú haces aquí alusión a los artículos que sustentan
dentro de la Constitución ese planteamiento que tú estás eso es así, haciendo. eso es así. Pero viéndolo desde esa óptica que tú estás haciendo, eso es un poquito más profundo y va más allá. O sea, tiene que haber una reforma profunda, porque entonces tú caerías en vacíos legales y contradictorios de la Constitución. Por eso yo digo que es un poquito petulante de todo legislador querer proponer una ley sin siquiera consultar o conversar con la sociedad. Pero la ley es lo que se impone. O sea, las personas, uno como legislador, uno tiene que sentarse en un laboratorio, como si fuera un laboratorio, redacta y luego presenta esto. No, yo considero, mira, ese planteamiento que usted realiza se puede tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos, si bien vive una democracia representativa, también esa representación debe ir acompañada de la voz populi, como le dicen, o de la voz del pueblo. O sea que, ya que usted mira ese vacío legal que se podría incurrir con la aprobación de y los artículos que yo cité, pues podría tomarse en cuenta. No obstante a ello, yo considero, soy yo, Alfonso Acosta Parra, considero que debería despenalizarse por lo menos esa causal, porque si bien hay vida desde la concepción, también entendemos que la otra persona tiene conciencia plena y creo que es mucho más doloroso el sufrimiento. E incluso cuando, no sé si ustedes recuerdan un término llamado baquiní. ¿Saben lo que es el baquiní? Antes me parece que baquiní, ay, muchachos. Pero el baquiní, ustedes son más viejos que no, en el caso no, de ella, más joven. en el caso de ella no. Pero el baquiní es cuando los niños mueren antes de los 5 días de nacido. Okay. Me parece que ese es el término pero que se utiliza. Es un popular. término anglosajón realmente. Ok. Pero en realidad eso es lo que se utiliza. Y viene de Basket In. De término popular, aquí le decimos baquiní. No, lo que dice Basket In era Sí. que cuando las parteras hacían que recuerdes que cuando no existían los hospitales, se hacían los partes en la casa. Con la comadrona. Con la comadrona, gracias Richard. Entonces cuando los bebés nacían muertos, lo metían en una canasta y lo forraban. Entonces eso viene del término anglosajón, basking in. Mira, el tema de la eutanasia, que no es un tema nuevo. Sí. Pero tú saltaste allá. Claro. No, vamos. O sea, no, perdón. Podemos saltar, podemos. Estamos hablando del aborto, perdón. Porque ustedes, como él tiene, Ya, ¿verdad? No, pero se me ligaron los Los cables. los sí. cables. Y el tema del aborto, que es un tema complejo, está íntimamente ligado cuando se eliminan las causales con que el producto, el feto, Sí. aparte de que esté vivo, que tenga vida, exista una gran posibilidad de que nazca viable. Y se toma en cuenta en los países en donde se ha erradicado estas 3 causales, donde se han eliminado de sus legislaciones este factor. Que aparte de que haya vida, esa vida También tenga funciona. viabilidad de que ese feto, ese producto, venga a nacer en óptimas condiciones, ¿verdad? Entonces yo estoy de acuerdo en gran parte con él y yo estoy de acuerdo con la eliminación de las 3 causales realmente. Eso lo sostuvimos aquí con uno de nuestros invitados, con el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, José Luis Cosme, Sí. de que el tema de las 3 causales y el aborto tiene que manejarse en una ley aparte, en una ley especial, con su reglamento incluso también aparte y una serie de legislaciones que deben en algún momento implementarse aquí en nuestro país. Entonces quería hacer esa acotación de que ciertamente cuando se habla de que este producto que está vivo, también hay que agregar que esté viable. Porque a veces hay fetos que tienen características, que tienen mínimas condiciones de vida, pero que al final los mismos médicos saben que no van a resistir después de que salgan del útero. Sí, pero mira qué es lo que ocurre. El primer planteamiento de esta propuesta es estamos prevaleciendo la vida de la madre. En caso de que la vida de la madre esté corriendo peligro, porque es cierto, el médico puede decidir en ese momento, o incluso los familiares que estén conscientes, de si prevalece la vida de la madre o la vida del niño que va a nacer. O sea, que en esta parte no hay inconveniente. Entonces, ya en el segundo punto que que trataríamos, no es que En caso de violación. En caso de violación, nosotros como hombres, ¿verdad? Don Richard, don Aaron y yo, quizás eso no nos afecte. La que podría hablar de ese tema sería la señorita. No obstante a ello, ahí se afecta lo que es la dignidad humana. Ahí se afecta también lo que es el derecho que tiene el ser humano
a decidir sobre su cuerpo. No obstante a ello también ahí se toma lo que es la revictimización de la persona que fue violada. Entonces, en esa parte, si bien la Constitución, yo incluso hice en el planteamiento de que de esa propuesta de que buscamos que sea más justa o más bien más justicia, más equidad, ¿tú me entiendes? Y lo que implica un desarrollo un desarrollo social es lo que buscamos con esto. Entonces, si nosotros no nos ponemos en los zapatos de esa persona que sufrió primero una violación a sus derechos, que el Estado permitió de una manera u otra, por no tener los controles específicos, permitió que ella se le vulneraran los derechos, porque ya hay una violación incluso de género. Entonces, ella ver todos los días, bueno, hay personas que son fuertes, y por encima de todo quieren que el niño nazca. Entonces nosotros no nos metemos con eso porque no es una imposición. Recuerden que la ley no es que se imponga que se aplique el aborto, sino más bien que aquellas personas que de una manera u otra se sienten afectadas, sea física, psicológica y psíquicamente, pues puedan tomar la decisión sin que haya una penalización. Por parte que, ojo, hay una penalización, pero ¿cuántos abortos no se practican de manera clandestina? En los cuales no se asegura la vida de la persona involucrada. Eso es cierto. Realmente. Entonces, con una legalización hay un control mucho más específico. Pero dos cosas quiero preguntarte y abundar sobre eso. La primera, ¿tú no consideras que eso sería brindar un acceso a crear mucha controversia? Porque mira, por ejemplo, ahí está la ley de los niños y del maltrato de género. Sí. ¿Verdad? Nosotros vemos que se ha prestado para instrumento de muchas personas, incluso hasta como fin de manipulación. De extorsión. Sí, de extorsión. ¿Y tú no creerías que en el caso de este causal, de este punto que tú estás planteando, no sería una puerta que tú abrirías, una herramienta que tú abrirías realmente para legalizar de una manera abierta? Porque eso implicaría hasta un sometimiento. O sea, tú tendrías que ver. O sea, lo estás planteando muy a la ligera, vamos a decir. Yo creo que no. Yo no quiero decirte que a la ligera porque tú tienes tu cabeza bien amueblada. No puedo venir a hacer ese planteamiento, pero creo que lo estás planteando partiendo desde que tú tienes una estructura ya que pueda hacer funcionar eso que tú estás haciendo. Porque yo he visto muchos planteamientos y muchas discusiones con relación al caso y te puedo decir que ellos hasta plantean de una junta médica, un acompañamiento del Ministerio Público para hacer determinación, el mismo, corrígeme Richard, tú que eres de parte de abogado. Que debería ser lo correcto. Exacto, un peritaje o ¿cómo se llama? Sí, porque cuando se habla de violación en este tema de las tres causales, no solamente se está hablando de la violación física. Cuando tú estás circulando por la calle, camino a tu casa, que te ponen un cuchillo en el pescuezo, también se está hablando de la violación en el hogar. Sí. Hay muchas mujeres... La parte del incesto. No. Que no necesariamente... Hay muchas, en las parejas se dan muchos casos en donde las mujeres tienen relaciones no consentidas, que eso está catalogado como una especie de violación también. Entonces, cuando se trata el tema de las tres causales y se menciona el aborto, se incluye esta parte también. Porque entonces se le está dando la posibilidad a la mujer. Eso es lo que estoy diciendo, que le está abriendo una puerta legalmente. Exacto. A que pueda decir, no, fulano, no, entonces ella hasta el punto de embromar, y escúchame, Richard, hasta de joder al esposo. Claro que sí, porque yo te voy a embromar. Pero es una realidad. O sea, que ustedes están diciendo que porque dos personas están casados, obligatoriamente tienen que tener hijos. No, para nada. No, pero que no estamos diciendo eso. Se está diciendo que en el seno del hogar, y es una realidad, eso aquí somos adultos, ¿verdad? Esto se transmite por internet, por YouTube. Sí. Es una realidad. En el seno del hogar se dan situaciones donde la mujer mayormente, en el caso de los hombres se da, pero en menor proporción, pero en donde la mujer tiene que acceder a intimar con su pareja en contra de su voluntad. Y eso constituye una violación. Una violación, realmente. Sí. Porque la violación es algo no consensuado. Algo no consensuado. Mira, hacer el aclarando, valga la acotación que hizo Richard, toda ley, después de promulgada, entonces viene un reglamento de aplicación. Lo que implica que en ese reglamento de aplicación, todas esas observaciones que ustedes están realizando, por eso me gusta hablar con personas que están empapadas del asunto, porque no solo se van que mira, que eso es aborto, sino que están planteando situaciones que pueden darse. Por eso yo te planteo, escúchame, la profundización de las propuestas.
aquí hemos tenido varios candidatos y yo he aplaudido la intención de tener su propuesta bien definida, pero a la hora cuando comienza el desglosamiento, el pueblo quiere ver, porque te está comprando una idea. Sí, eso es así. Y el otro punto que te quería decir, que eran dos ahorita, era que decir que tengo que felicitarte porque nosotros estamos ante una sociedad muy conservadora. Y esos ejes y esas propuestas que tú vienes a plantear, que aparentemente, Richard, según lo que me estuvo diciendo y lo que yo estuve viendo de la entrevista de José Luis ayer, de lo que nosotros estuvimos manejando, es una línea como que hay institucional con eso. O sea, aparentemente sí, porque he visto ya varios candidatos coincidir en lo mismo. O sea, que es un planteamiento del grupo político. Creo que sí. O sea, me parece que sí. Al único que yo he visto de los candidatos presentes cuidarse en la forma de manejo de eso ha sido Omar. Omar ha tenido mucho tacto al tocar ese tema porque Omar está aspirando en una plaza donde es muy conservador. Sí. Y tú hablar de eso abiertamente lo estás enterrando. Lo estás enterrando completamente porque tú tienes los grupos de iglesia, esos grupos conservadores radicales que existen en el distrito que no están de acuerdo con. Son radicales en teoría, radicales ante la sociedad. Pero yo, que soy un joven, y en postura, porque te bloquean de ahí a ahí. Sí, te bloquean, pero es lo que digo. En cuanto a lo que muestro hacia la sociedad, ¿verdad? Ahora, en cuanto al accionar, la cosa es muy distinta. Mira, cuando uno era más joven, era un poquito promiscuo. Y yo tuve la experiencia con una jovencita, hija de un pastor. Y primera vez que hablo de esto frente a las cámaras, ante los micrófonos. Y la jovencita en ese caso, éramos incluso menores, salió embarazada. Y a ella se le aplicó un aborto. Entonces los padres, solamente para cuidar su imagen ante la sociedad. Imagen ante la sociedad, su postura, ¿tú me entiendes? Y todo pasó desapercibido. Sin consultarlo conmigo, sin consultarlo con ella si era su deseo. Entonces, son personas que ante la sociedad, ¿verdad? Serían pro vida. Sí. Sí. Pero en la práctica... Eso lo entendemos. O sea, esa parte que tú estás diciendo, y te tengo que seguir reconociéndote, oye, tú tienes mucha gallardía. No. Para tú hablar abiertamente de ciertas cosas, así, y más siendo tú un candidato. O sea, pero esa parte que tú dices es real. No puedes obviar de que sean, vamos a ponerlo en un contexto popular, hipócritas o no. Aunque sean cosas que prediquen una cosa y hagan otra. Mira, que estoy de acuerdo, disculpe, candidato, estuve de acuerdo con la primera postura sobre las 3 causales. Con la segunda no estuve de acuerdo. Y ahí, con este último razonamiento que hizo Alfonso, yo estoy de acuerdo. Ante la sociedad asumimos una postura en contra del aborto. Que somos perfectos. Pero si mi Provida, hija tiene un feto que va a nacer con 3 brazos, hay que hacerle un aborto. En la privacidad del hogar. Y eso es una hipocresía que se da más de lo que la gente se imagina. Pero estoy de acuerdo con eso. Esos son raíces sociales Sí. que, por ejemplo, por eso yo decía que algo un tema muy profundo cuando tú te metes en sí, porque hay muchas aristas que tú puedes tomar y por eso le invito para, si me permite ya pasar al próximo eje, Sí. porque me interesaría tocarlo. Está muy interesante. Así la que, propuesta. solamente resaltar que el tercer punto que de ese eje era en cuestión de, en caso de Incesto. De incesto, sí. Pero- Resaltar esa parte y aplaudirte realmente, pero invitarte realmente, Alfonso, invitarte de que estas propuestas que las has sabido vender con un criterio propio, un criterio técnico, Desafiante. pero también fuera de lo eclesiástico, fuera de lo moral, fuera de ese paradigma que nosotros tenemos como religioso en nuestra sociedad, lo has sabido. Profundízala un poco más, articúlala bien, estructúrala bien, realmente, con forma, fondo y todo. Sí, porque ahí solamente está el argumento de planteamiento. Para que puedas vender una idea más concreta y que te puedan... Y después tienes que parar ahí en la iglesia de la Altagracia, habla de eso, puedas vender esa idea y te la puedan comprar. Lo apedrean. Le tocará tocarle ese tema. Mártir, el diputado mártir. No, Martín, no va a ser. No. Bueno, el segundo eje de tu propuesta, de penalizar. Y en esto yo quiero, realmente yo voy a dejar, me voy a callar y voy a dejar que Richard sea quien introduzca ese tema, porque me gustaría saber el parecer que tiene mi compañero sobre eso. Sobre el cannabis. Despenalización. El cannabis. Despenalización controlada del cannabis.
que yo estoy de acuerdo también con eso. ¿Qué? De la Voy ganando adeptos. marihuana, la marihuana para fines medicinales, claro que sí que yo estoy completamente de acuerdo. Pero solo para fines Vamos a dejar que, medicinales. vamos a dejar que desglose. Pero por eso se ha demostrado muchísimos estudios que se han hecho de que ciertamente la marihuana tiene, ¿cómo se dice? Propiedades Propiedades, medicinales. gracias. Propiedades medicinales, sí, no curativas, paliativas de muchísimas condiciones de salud que afectan a las personas. Entonces, desde este punto de vista, me parece interesante exponerle a una sociedad tan conservadora, porque todos estos temas se le van a esbozar, se le van a exponer, se le van a plantear a una sociedad conservadora, por decirlo bonito, por eso es un eufemismo, una sociedad que hasta cierto punto es desconocedora realmente a profundidad de todo lo que implican estos temas tan interesantes que tiene el candidato a diputado Alfonso, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría ver cuáles son los pareceres de él, como decimos, para él incluir dentro de su propuesta la despenalización Del cannabis. Del cannabis. Sí, mira, él dice con fines medicinales, yo voy a la parte No, va más profundo, personal. va más profundo. Yo voy a la parte personal. Usted, el artículo 8, lo repito, incluso abajo, si usted quiere, mire cuáles son los artículos del Sí, primer argumento. yo lo vi, o sea, Entonces, yo en la tengo parte- mi criterio sobre incluso al fondo, entonces yo le tengo todos los artículos ahí desglosados. Entonces, mire qué pasa. Usted como individuo tiene derechos individuales, valga la redundancia. Y la Constitución le garantiza esa individualidad de accionar o esa capacidad de accionar sin que esa acción afecte a terceros. Cuando usted está tomando la decisión de relajarse libre y voluntariamente en su casa, todavía no se puede hacer en público, ¿verdad? Todavía pero en casa se puede, ¿verdad? Pero todavía no se puede hacer en público. Entonces, es usted y prácticamente no le está haciendo daño. Pero miren qué pasa, jóvenes. Cuando ustedes me dicen, no, que esa propuesta no va correlacionada con la sociedad que tenemos hoy en día. Si yo me pongo a estructurar una propuesta en base a la sociedad que viene desde 1954, cuando se redactó o se firmó el concordato, si yo me pongo a legislar para personas que todavía están pensando de manera retrógrada a mediados de los años de los años 90, ¿verdad? No vamos a avanzar. El problema es que se confundiría lo que es la libertad con el libertinaje. Y como sabemos que muchas veces, y me excusan porque se van a ofender, el dominicano le gusta imponerse y hacer lo que le da la gana cuando se le abre una puerta. Sí. Esto daría paso a que en vez de utilizarlo para un uso medicinal regulado, es que uso recreativo, ¿de qué estamos hablando? No, él no está hablando de uso medicinal. Él está usando de uso recreativo, que tú te puedes dar tu pase tranquilo. Exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta que también el del argote. Aquí todos somos padres. Eso daría paso a que entonces nuestros hijos entiendan que eso está bien y que deberá de ser una práctica muy normal, con lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Tengo que interrumpir. Oiga lo que sucede cuando se habla de legalizar el consumo de marihuana. Consumo y porte. Sí, cuando se habla de todo esto, se habla de crear instituciones, o sea, un marco legal que rija desde la fabricación, la venta o el expendio y el consumo. Y esta apertura se va haciendo en los países mucho más desarrollados que nosotros, de forma incluso gradual. Hay países que hoy usted va a una tienda de dulces cuyos condimentos son en base a marihuana. Y compra y se bebe un chocolate, y se bebe un jugo, y se bebe una batida. Pero eso fue se llegó a esos niveles de apertura, producto de un proceso gradual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en este país de legalizar el consumo recreativo o medicinal de la marihuana, no es que usted pueda ir a un punto a comprarla. O sea, usted tiene que tener instituciones, exactamente, crear un marco legal que establezca y autorice y que supervise incluso la calidad de esas sustancias que mediante ley se le está permitiendo a la población que se consuma, porque entonces no queremos permitir el consumo de marihuana sin control, sin supervisión, creando ahorita adicciones descontroladas y que esto entonces produzca un mal peor. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están planteando, pero ya todos esos puntitos están previamente analizados. Entonces, miren qué ocurre. ¿Qué es más fácil?
medir las personas que han muerto por consumo de bebidas alcohólicas o de personas que han muerto por consumo de marihuana? ¿Cuál usted cree que es más fácil? Una pregunta para que... Sí, pero... disculpe, lo que quiero es llegar a un argumento. Miren, estadísticamente, el consumo de alcohol produce más muerte que el consumo de marihuana. Miren, que en mi vida yo no consumo alcohol y no consumo Pero no le toques eso a Richard, para que no tenga tu problema. Pero déjame decirte algo. Espérate. Vamos allá. Espérate. Yo creo que tú, ese planteamiento para vender tu idea, ese ejemplo ni siquiera deberías hacerlo. Realmente. No. Te voy a decir por qué. Y tú entraste... Desarrolle. O si tú quieres puedes desarrollarte, pero yo veo esa línea y he escuchado mucha gente pro esta Ese es uno de los argumentos principales. La comparación. Si más bien no es cierto, una de las cosas que cada vez que nosotros tenemos como sociedad algún punto crítico, cuando tenemos elecciones, cuando tenemos situaciones atípicas, lo primero que se prohíbe es el expendio de bebida alcohólica. Claro. Sí. Y te voy a decir por qué. Si tú más bien no hablabas del control de la muerte que hay, no te puedo negar que casi siempre cuando tú ves un accidente de tránsito, casi siempre, no puedo hablar de estadísticas porque estaría pecando de irresponsable, pero siempre está el factor alcohol. O sea, el alcohol ha sido no la causante, pero sí el que incide. O sea, cuando Richard se mete ya a su típico, el hombre que le gusta lo típico. Te pone a ti de ejemplo. No, es que la vida... Déjeme hacer la aclaración a la población para que no malinterpreten. Sí, no, yo dentro de mi agenda de trabajo y de esparcimiento incluyo 2 días o 3 irme a sentar a uno de los tantos centros de diversión de aquí de Nagua. Claro, eso no está mal. Hay que tomar en cuenta algo, señor. Claro. Hay que tomar en cuenta algo. No lo podemos comparar por algo simple. Cuando estamos, por ejemplo, yo no lo hago porque no me gusta. Cuando tomamos alcohol, ustedes 3 pueden estar tomando de su vaso y lo que ustedes están haciendo a mí no me afecta porque lo están ingiriendo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de fumar marihuana, estamos hablando de un humo que no se va directamente a usted. Se esparcen los que están a su alrededor, o sea que indirectamente a mí me está afectando. Sí. No, mira que porque es un poquito complicado, porque ustedes que leyeron el documento y ven lo bien desglosado que está, cuando uno está conversando es un poquito complicado porque las personas a veces pueden malinterpretar, incluso hasta el tono y el ánimo con que tú dices algo. Me retracto. No vamos a hacer la comparación con el alcohol. Porque gracias. Gracias. Mira. Y no, porque la gente lo va a entender así. Sí. Y es a modo de sugerencia. Pero para que usted vea, yo coincido con ese argumento que usted estaba introduciendo de que el alcohol, que en su momento se combatió peor que como se combate el narcotráfico ahora, el alcohol se combatía peor. Peor. Eran tiroteos, autoridades narcotraficantes de alcohol, traficantes de alcohol en su momento, se combatía peor. Eran tiroteos abiertos hasta que se llegó a legalizar, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, el alcohol produce no solamente más muertes que la marihuana, produce más violencia en el hogar, produce más divorcios. O sea, yo estoy de acuerdo para que vean... Pero ustedes, yo creo que ustedes se están quedando a República Dominicana, quizás porque no es tan común utilizarlo aquí. Quizás si los vemos en otros países, puedan estar al margen. ¿El qué? No, lo que pasa es que él viene de Estados Unidos y él sabe, por ejemplo, que aquí tú puedes salir con una cerveza en la calle, sentarte en un parque y tomarte una cerveza y no pasa nada. O sea, pero si tú vas, por ejemplo, y te sientas en cualquier condado de eso, y que te ven hasta bebiendo en la calle, te ponen una multa. Te ponen una multa. O sea, está muy regulado. O sea, traer el ejemplo del alcohol aquí es muy osado, porque te puedo decir que si tú me pones el ejemplo del alcohol, si tú lo desglosas, aparte de traerte, bueno, que tú te sientas bien, relajado, ha tenido muchos efectos adversos. Inhibe muchas cosas, o sea, y cuando tú estás tomando, muchas veces el ser humano no tiene control, y eso genera, óyete, tú estás bebiendo y tú te crees mejor que tú. A ese que está ahí le voy a dar una galleta cuando entre. Porque la parte racional humana falla. Con el alcohol, ¿verdad? Con el alcohol, exacto. Mire, permítame por lo menos 2 minutos.
¿Cómo no? Para ¿Cómo no? yo Claro que sí, este es tu desglosar escenario. por lo menos ese puntito. Porque mire, cuando yo hablo del uso recreativo, es porque si miramos a nuestra sociedad, está prohibido, pero se ha dejado de consumir. Entonces, ¿cuál es la parte? O sea, ¿qué control tú vas a tener para que los niños no accedan a esas sustancias? Porque nada está regulado, ¿verdad? Pero ¿cuál es la calidad que tiene esa sustancia? Entonces ahí entramos con el artículo 61 de la Constitución Dominicana. Como no hay un control sanitario, tú estás poniendo en riesgo la salud de las personas que están consumiendo esa sustancia. Claro. Pero vamos un poquito más allá. ¿Cuál es la criminalidad que se le endosa a la comercialización de esas sustancias por el simple hecho de ser ilegal? Ahora, si se despenaliza, hay un control. El Estado puede tener un control. Si te das cuenta, el segundo punto que está dentro de ese eje es que hayan controles más estrictos. O sea, que el Estado pueda tener un control de dónde se comercializan esas sustancias. ¿Quién tiene derecho a comercializarla? ¿Cuál es la porción o la cantidad que se va a vender a un individuo? Y ojo, que la ley 6201, que es la ley de salud, establece el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Pero no dice no lo consuman, lo que implica que también... Y tampoco te dice las cantidades que tú puedes comprar o consumir, pero tampoco te regula dónde tú puedes irlo a comprar. Por eso es que vemos a cada rato que hay una cantidad de personas que mueren al ingerir alcohol adulterado. Pero entonces toda esa parte podemos controlarla si logramos legalizarla. Ahora, como no podemos controlarla es si no está legal. Es que ni siquiera se ha controlado el alcohol, que ya está legalizado. Pero no obstante a ello, tendremos un control por lo menos más específico. Ya por lo menos sabemos que a los menores no se les puede vender. No es que desconfíe de tu propuesta, desconfío de la capacidad del Estado Dominicano para regular realmente. Pero es justamente porque los centros de expendio de alcohol deben tener una licencia autorizándolos a ellos a vender alcohol. Aquí cualquier persona se para en cualquier barrio, pone un colmadón, pone un tarantín, pone un colmadón, pone un colmado y se pone a vender alcohol sin supervisión del Estado. Entonces, estoy de acuerdo contigo, el Estado es muy débil a la hora de fiscalizar, de darle seguimiento a muchísimas regulaciones que tenemos vigentes actualmente y que no se siguen al pie de la letra. ¿Cuántos casos hemos escuchado aquí de que se ha sometido un colmado por venderle alcohol o cigarrillos a un niño? Y eso se ve diario en el país entero y está prohibido por ley. Entonces, hay instituciones todavía muy débiles. Y me gustaría saber, ya para no alargarnos mucho en un mismo tema, y ligando esto con otro, la debilidad de nuestras instituciones, con las propuestas suyas. Usted veo aquí que uno de sus ejes está propugnando porque se permita el matrimonio igualitario y la ruptura de relaciones con la Iglesia Católica específicamente. Son posturas desafiantes a un sector que muy conservador, ¿verdad? Legisladores que asumen posturas, ¿verdad?, para las pantallas. No teme, vamos a entrar entonces también ahí, no teme un joven candidato a diputado que sus propuestas realmente encuentren demasiados frentes abiertos que le impidan avanzar entonces en sus intenciones de llegar al hemiciclo. Bueno, es que mi propuesta es para la sociedad que quiero y por la cual estoy trabajando. Como decía al principio, si me enfoco solo en esa sociedad conservadora, nunca vamos a avanzar. Porque a fin de cuentas nadie quiere tomar la batuta. Yo conozco legisladores y me voy a tomar el atrevimiento que el robo es penalizado donde quiera que sea, ¿verdad? Claro. Si yo me robo una gallina, a mí me van a juzgar porque yo me robé una gallina. Si yo me robo 2 millones de pesos, me van a juzgar porque me robé 2 millones de pesos. Si yo me robo una vaca, me van a juzgar porque yo me robé una vaca. Entonces, crear una ley que penalice el robo o hurto, como le dicen, de ganado, es lloviendo sobre mojado. O sea, hay legisladores que no toman una postura ante problemáticas, situaciones sociales. Tú te estás reales, refiriendo al actual, lo digo por
Porque hiciste la salvedad a una ley que fue propuesta por un diputado de nuestra provincia, que es la ley de abigeato. Entonces, creo yo que necesitamos legisladores que en verdad presenten posturas ante situaciones reales de nuestra sociedad. Entonces, mira, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio no es más que un contrato social, donde usted y usted, señorita, se ponen de acuerdo. Mira, yo voy a asumir tales compromisos, o como le diríamos ustedes los abogados, un deber. Este es mi deber. Y él dice, bueno, ok, ese es tu deber. Ahora, eso te va a ti a dar unos derechos adquiridos. Va a adquirir unos derechos en ese matrimonio. Eso es lo que es el matrimonio. Contarle que, ok, hay una ruptura. Hay una ruptura en la cual usted decidió tomar otro rumbo y ella otro rumbo. Entonces, lo que ustedes adquirieron hay que dividirlo. Sí, pero el matrimonio igualitario que usted... No, porque ahí es que quiero llegar. Lo que implica es que el matrimonio igualitario, ejemplo, por no permitir el matrimonio igualitario, lo que estamos es discriminando de una manera u otra a las personas que simplemente no tienen los mismos deseos que yo. Yo tengo mi esposa, yo tengo mi hijo. Yo no soy, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza, caramba, déjame ver si doy este paso. No, o sea, yo tengo mi esposa, tengo mi hijo. Yo he adquirido compromisos con ella. Ella ha adquirido compromisos conmigo, pero yo he adquirido derechos dentro del matrimonio. Entonces, el matrimonio igualitario, ¿a quién le estamos haciendo daño permitiéndolo? No obstante a ello, el no permitirlo, lo que ha conllevado a que prolifere en las personas, porque no hay cosa más motivador para los jóvenes que aquella que se le prohíben. Mire, hablar del matrimonio igualitario, y son temas bastante interesantes. Nosotros pudiéramos durar 3 horas hablando Quiero saber lo que piensa Dilaine. de cada tema de este. Sí, Gracias, Aaron, por tener en cuenta que no me dejan hablar. Mala mía. Pero hablar del matrimonio igualitario es referirse justamente a un contrato social que tiene que estar avalado por el Estado, ¿verdad? Entonces, en un país en donde las instituciones no asimilan todavía esta realidad, en donde reconocer el matrimonio igualitario como institución, que yo estoy de acuerdo en que se unan en un mismo hogar 2 personas del mismo género, del mismo sexo, yo estoy de acuerdo y no hay inconveniente. Pero que lo hagan en la ilegalidad. No es ilegal. Pero usted permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo es abrirle otros derechos a adoptar, derechos a ser protegidos, que se creen instituciones para que protejan a uno de ellos en caso de violencia entre ellos. Que eso está bien, porque la Constitución tiene que garantizar, ejemplo, pero una estabilidad física, mental, emocional, no, bienestar. Ya sí, por ser un ser humano tiene por eso, entonces no. Pero yo voy a algo más profundo, hermano, y te lo voy a explicar en el término del contexto de que estamos yendo contra la naturaleza. Hay una desnaturalización, y me disculpan, tengo muchos amigos que sus y respeto, bájenle raya y respeto su preferencia sexual, ser su amigo y respetarles, y otra muy diferente es estar de pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si más bien no es cierto, eso es algo que unas actitudes o cosas que se desarrollan en el descubrimiento del ser humano. También existe un proceso de que va en contra de lo que naturalmente fue concebido así. Entonces, vamos a ponerte un ejemplo. Sí. Ok. Lo normal, lo propicio, y hay muchos factores para tú permitir el sexo entre 2 personas de sexo contrario a personas del mismo sexo. Y si mañana eso, bueno, yo decidí, yo hoy me levanté, ya yo no llevo más esa bandera. La ruptura del matrimonio, porque... O sea, ahí es que lleva. Entonces tú no estás haciendo con esa promulgar de esa ley pro familia. Tú estás dejando un espacio abierto a que la familia se rompa simplemente por una desnaturalización que hay del ser humano. O sea, y yo quiero que tú entiendas algo, que esta es mi postura, con relación a que yo no puedo legalizar, y me disculpan mis amigos, yo tengo amigos que, y respeto la comunidad. No, porque la cámara está ahí, y cuando tú hablas, los aprecio, los quiero muchísimo. Y los respeto. Pero institucionalizar eso es algo que no es pro familia. Yo creo que va totalmente de acuerdo, contrario a lo que tú estás planteando. Es que
¿a qué tú le llamas pro familia? Pro familia, cuando yo hablo de pro familia, Pero tú tienes una familia. Exacto. Una familia hermosa, un niño hermoso. Pero cuando yo hablo de pro familia, tú sabes, cuando tú hablas de pro familia, tú hablas de, se intuye a la unidad familiar, a esos valores. A la representación del padre y la madre. No solo, vamos a quitar ese elemento. Vamos a decir, no, padre y la madre no, vamos a decir las figuras paterno, maternas, lo que quiera decirle, vamos en el contexto que lo está planteando. Ahora, tú estás partiendo de legalizar algo que va en contra de la naturaleza humana. Yo lo veo hasta innecesario. No es legalizar. Claro, porque tú me estás diciendo. Que se permita. Claro, pero tú permitirlo, tú lo estás permitiendo, lo estás Que legalizando. mire, ustedes, eso es positivo, porque esto trae el debate. Ustedes se están yendo por la parte pro familia y se respeta. Claro. Que- Pero pro familia, una familia puede estar compuesta por dos personas del mismo sexo y un hijo. Se podría hacer. Pero entonces, ahora pero ahora tú no me lo quieres estereotipar. No, vamos contra la naturaleza. Tú me quieres estereotipar una cosa y otra cosa no. Vamos contra la naturaleza. Y disculpen que lo ponga a ustedes dos como ejemplo. Miren, yo decía que era innecesario porque si ya bien la ley establece que dos personas en unión libre son un matrimonio y les reconoce los años y todo lo demás, no es necesario que tengan que ir a firmar un papel para eso. Pero ahora, si no lo está que vamos hasta el tipificado. ámbito económico está bien, vamos a cobrarles a todos. Justamente, Dislaine, lo que se busca con esto es, cuando se habla de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, es abrirle entonces otro abanico de derechos, que es lo que mucha gente no lo entiende. No lo entiende. Cuando usted Claro. permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, tiene que permitirle otros derechos, con los que yo estoy en contra. Yo estoy en contra radicalmente de que parejas del mismo sexo adopten. Yo estoy en Yo contra estoy de en eso. contra de Yo eso. estoy en contra de eso. Entonces, Pero si usted- permitirles, no es que permitirles es que, que se vamos, puedan no casar, podemos es ir- permitirles que también Hay que ellos deber. quieran tener Pero es- una familia en algún Pero momento. es que no vamos en contra de la naturaleza. ¿Qué planteaba Aaron? Él decía, dos hombres no pueden procrear bajo No. ninguna circunstancia, ¿verdad? Dos mujeres no pueden procrear. No. No, ¿verdad? Ahora, ¿tú estás de acuerdo con la inseminación artificial? Sí, Ajá. permiso. algunas Si cosas una que van- pareja, no, si una pareja de, sí, estoy de acuerdo. Ahora, si Ok. es una pareja de hombre y mujer, que alguno de los dos, por asuntos físicos, no puedan, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en la inseminación artificial de que sean tomados, ¿verdad? Espermatozoides del hombre para fecundar el óvulo de la mujer, no de otro hombre para que dos mujeres o dos hombres tengan un bebé. No, porque es que yo no Hago la aclaración. Que yo no, mire qué ocurre. Porque la inseminación Tenemos- artificial no fue pensada para que dos personas del mismo sexo pudieran tener hijos. Fue pensado por aquellas Ni mujeres fue- que tengan problemas de Ni concepción. fue instituido. Pero lo que yo decía a él, lo vuelvo y le repito lo mismo que yo le dije. La forma es el fondo. Sí. O sea, el fondo Mire, se contradice con cosas que él quiere resaltar. reforzar. Él quiere reforzar los derechos de dos personas que se unen. Bueno, Ahora, familia, pero mira, en yo- contra de algo. Me atrevo a proponerte que tú como legislador, cuando tengas la oportunidad de trabajar en el Congreso, sí promuevas que esté incluido por lo menos un buen porcentaje de lo que cuesta una inseminación artificial. Conozco personas, señores, que tienen que recurrir a préstamos bancarios para tener la posibilidad de tener hijos, mientras que hay otros que simple y llanamente deciden no tenerlos o dejarlos en un basurero. Le Entonces, tomamos la esa sí es palabra. una buena Alfonso, propuesta. te voy a Que tú ceder- propongas No, que no los me ha dejado- seguros médicos cubran por lo menos la mitad del costo de eso. Disculpa, No me ha dejado Alfonso. argumentar, Alfonso, pero bien. te voy a permitir te vamos a permitir que ¿Qué argumento? que argumentes sobre este tema para entonces aterrizar ya un poquito más sobre cuál ha sido tu trabajo de campo, cuál es la proyección que tú estás teniendo aquí en la provincia de María Trinidad Sánchez. Correcto. ¿Tú Perfecto. entiendes? Que aterricemos un poquito más y porque te dije, los temas tuyos son bastante Bastante interesantes. y Te voy a dejar mi controversiales. número para que si nos tenemos que sentar en el parque, nos sentemos y socialicemos sobre ello, porque ciertamente te felicito, me sumo a las felicitaciones que te ha dado Aaron. Son temas vanguardistas, son temas que no se deben tratar con el tabú que mayormente se tratan en nuestra sociedad principalmente. Pero vamos a dejarlo eso o para otro podcast. Atención, control, esto es tema para el foro de Latino Podcast. Sí, vamos a dejar esos otros ejes que ¿Cómo? tú tienes tan interesantes también para otro podcast o para que si te animas quizás nos reunamos por ahí en un café, en una tertulia ya un poquito fuera de aquí de cabina. Vamos a dejarte para que termines con Disline y la partecita ahí en donde ustedes estaban Y que tome mi intercambiando. propuesta. Exacto. No, la propuesta de Islam la tomamos, la asumimos. Gracias. Porque, pues, vuelvo y repito, como decía al principio,
a veces un poquito petulante de nuestra parte, crear normas solamente que nosotros defendemos, sin conocer cuáles son las que el pueblo en verdad necesita o quiere. Entonces, no obstante a ello, debo resaltar, miren, es que tenemos el chip de la moralidad que nos han sembrado a través del tiempo. Por eso incluso planteé dentro de ese mismo eje. Es que hay cosas que son biológicas, men. Sí, lo natural es... Tú oíste cómo le salió a ese men a Dilaine. Sí, está enojada, pero mira, lo natural es o que usted tenga el pelo corto, ¿verdad? El pelo largo como las damas, o que usted sea calvo. Entonces de repente yo vengo, me raspo la cabeza y digo, ¡ay, pero qué raro te ves! Pero lo natural, o yo soy calvo, ¿verdad? Ah, pero que tú tienes el pelo largo, pero es natural, el pelo crece por naturaleza. Ah, pero lo común es que el hombre siempre ande bien recortado. Entonces lo mismo sucede, mire, esto no es cuestión de si yo soy... No es común, es cultural. Pero es común porque ya, ejemplo... No, porque el hay máximo- cultura, es que todo tiene un trasfondo, todo Claro. tiene un origen. Sí, pero por la cultura se va construyendo a través de las acciones que se van permitiendo dentro de una determinada sociedad. Entonces, ahí es donde se teje la cultura. Entonces, ya como usted dice, es cultural que el hombre por lo menos ande con el pelo recortado. Claro, porque cuando salía a cazar el hombre se enredaba entre esos palos y esas cosas, y la mujer estaba en una cueva metida cocinando y atendiendo la casa. Se le quemaban los Y cabellos. se le quemaba. Pero- Pero tiene su trasfondo cultural y tiene su razón de origen, que es lo que yo quiero puntualizarte con el tema de lo que tú decías ahorita. Entonces, mire, para enfocar, ya que me dio unos minutos, eso es que me está diciendo, está agotando No, el no, tiempo. no. Tenemos tiempo de No, sobra, no, pero no vamos a redundar agotar todo el tiempo Exacto. aquí hablando sobre tus ejes, que son muy interesantes. Muy Nos interesante. gustaría saber cómo ha ido tu crecimiento, los niveles de aceptación que desde tu punto de vista tus propuestas han estado teniendo y tu proyecto como diputado. Entonces, por eso te dije, vamos a darte unos segundos para que le responda a Dilaine realmente y después nos encaminemos a hablar sobre estos otros temas. Perfecto. Dislaine, en caso suyo, miren qué ocurre. Vamos a dejar de mirar las leyes que son frívolas, porque las leyes están establecidas. Ay, pero que él no tenía la intención. No tenía la intención, pero lo hizo. Entonces, miren qué ocurre. Yo tengo mi familia, yo tengo mi esposa, yo tengo mi hijo, lo disfruto, yo respeto todo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una realidad social que están viviendo esos jóvenes, esas personas que tienen gusto distinto a los nuestros. Os repito, que tienen un gusto distinto a lo nuestro, pero que tienen una dignidad humana y que también tienen derecho a actuar libre y voluntariamente. Entonces, cuando nosotros no les permitimos que ellos adquieran los mismos derechos que adquirimos nosotros por tener una intención distinta a las de ellos, entonces ya estamos diciendo, ellos son diferentes y todos somos iguales ante nuestra Constitución. Entonces, por lo tanto, no se le deberían vulnerar esos derechos. Eso es lo primordial. Y vuelvo, repito, las leyes, las normativas son frías. Eso no es de que él es amigo mío o no es amigo mío. La ley establece eso y punto, establece eso. No obstante a ello, en cuestión a lo que es la ruptura del concordato, que con la iglesia que va a cumplir ya 70 años. Eso fue en junio de 1954. Yo estoy de acuerdo en parte con eso también. Sí, porque es que no podemos estar de acuerdo en todo. Ahora, tú tienes que sopesar. ¿Es más negativo que positivo? Si es más negativo, bueno, pues lo quitamos, ¿verdad? Pero si es más positivo que negativo, pues vamos a hacerlo. Ya, ¿cuántas personas profesa se llama ser católico? Son muy pocos. Hay muchos que no son católicos. Entonces ellos no tienen el mismo derecho porque es un concordato de privilegio hacia la Iglesia Católica. Miren, resaltarle que yo tengo una muy buena relación con la parte, lo que es el sector católico, cristiano católico, porque yo... Se va a calentar ahí. No. Porque es que yo no. decía desde el principio... Pidiendo yo eso, que no. Claro. Yo no vine, o yo no quiero legislar a favor de lo que 2 o 3 quieren, sino a favor de la sociedad, lo que en verdad la sociedad necesita. Es lamentable que legisladores que tienen la oportunidad y que están en el Congreso de transformar la sociedad de República Dominicana, María Trinidad Sánchez como provincia, solamente se estén yendo por los palitos, porque no quieren ser frontal con ninguno de los temas. Alfonso, Yo te felicito. Escúchame, Richard, ya este es mi último comentario ya para cerrar el tema. No, vamos a entrar ahora. Yo te felicito porque tú tienes muchas ideas revolucionarias, muchas cosas. Ahora, tú tendrías, y vuelvo con el tema del origen, que cambiar el ADN de todo un país. O sea, tú no puedes obviar el ADN que tiene el dominicano.
Y con esto yo me voy hasta los símbolos patrios. Sí. Si tú buscas el escudo, es el único escudo en el mundo que tiene una Biblia en su centro. Y yo soy pro Entonces, Biblia. hay algo que tú tienes que ver con eso. Y es que ese acuerdo, que a mí me puede gustar de manera individual o no, yo no estar de acuerdo, no. Pero sí tienes que entender que es parte del ADN del dominicano. Yo te voy a poner un ejemplo. Quería responderle para que no se me fuera la idea. Ok, respóndele, yo le voy a poner el mejor ejemplo. Mira qué ocurre. Ese pueblo que tiene una cruz dentro del escudo y que tiene una Biblia abierta, ese mismo pueblo que vota por corrupto, es el mismo pueblo que vota por narcotraficantes, que si nos vamos a lo que nos representa... El pueblo no vota por corrupto y narcotraficante, porque tú no le presentas, excúseme, candidato. Tú no le presentas, ningún candidato se presenta como que yo soy corrupto, que yo soy un narcotraficante. O sea, el pueblo le da el beneficio de la duda a un candidato, que el candidato defraude la voluntad del pueblo es otra cosa. Okay. Eso, aunque ese candidato no tenga argumentos más que presentar lo que tiene, recursos económicos y sin saber de dónde lo... No, porque eso A es la gente le paradigma. gusta ser comprada. Exacto. Pero esos son paradigmas, pero tú no puedes... Mire, es que eso es muy delicado. Tú no puedes estereotipar de que tal candidato es esto o es esto cuando tú no tienes. O sea, que el pueblo está votando por corrupto, que está votando por narcotraficantes, sí, pero... O sea, Paso a poner mi ejemplo del por qué estoy de acuerdo con romper el concordato. Si bien sabemos, permiso, yo soy una mujer creyente totalmente en Dios. Somos. Pero si bien sabemos, aquí hay una imposición de lo que es el catolicismo en todos los sentidos, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Si bien somos un país que tiene la Biblia abierta en la bandera, ¿qué Biblia? Si tú eres evangélico, yo te tengo que imponer que leas la Biblia católica, por ejemplo. No. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde estaban esas personas cuando se constituyó la república? Es muy fácil desde ahora decir, espérate. esto está hecho, pero yo entro ahora. Pero escúchame, tenemos el mejor ejemplo, la UAS, una universidad creada por una bula papal. Y dentro de sus principios está que es laica. ¿Por qué soy laica si soy una institución creada por la Iglesia Católica? Porque yo no puedo prohibir que todos aquellos que deseen educarse vengan a mí a educarse. Si yo me limito solamente a aquellos que son católicos, yo estoy perdiendo una gran población de gente que le va a sumar a mi universidad y que si dejan de estudiar, entonces dejan de sumarle también al país. Es un ejemplo simple. Pero la UAS es la institución que más pregona la ciencia. La ciencia, claro. Pero no en sí la religión, a pesar de ser creada por una bula papal. Pero tiene su ADN, recuérdate. Lo tiene, pero no lo impone a los estudiantes. Lo que pasa es, yo vuelvo y dicho. ¿Tú me entiendes? No, lo que yo vuelvo y digo, escúchame. La UAS no te impone a estudiar una materia de formación integral. No, para nada. Por ejemplo, como si te lo imponen las escuelas. Te lo digo yo que crecí y que estudié en escuelas públicas y en un liceo público, en el cual por tú decirle a una maestra católica que tú no ibas a rezar un rosario, te quemaba la materia. Perfecto. Tú siendo de otra religión. Pero eso está bien. O sea, eso es lo que tú estás hablando está bien. Ahora, vuelvo a un tema. Yo creo que tú escuches lo que yo te dije. Yo estoy con ella. Gracias. Es un tema. Yo lo apoyo ahí. Es un tema. Gracias. Perfecto. Dislane y presidenta. Y si salimos ahí también, yo le garantizo que yo encuentro más apoyo. Porque es ese sentir del dominicano y el sentir de la sociedad. O sea, yo no voy a inventar. Ahora yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que la gente crezca creyendo en una religión. Yo estoy en un punto de vista. Mira qué es lo que pasa. Realmente yo no profeso el catolicismo. Yo soy protestante. O sea, mi línea de fe es protestante, no católica. Eso es así. Yo creo, o sea, en otra línea, pero yo no puedo negar. O sea, es como tú decirme ahora mismo, los padres de la patria. ¿Por qué cuestionar su accionar? Venir a cambiar ese paradigma. ¿Tú sabes por qué? No. Pero pues, Sí. perdón. Es que es muy fácil. Sí. ¿Dónde estaban esos pensadores ideológicos cuando se formó el Estado Libre Independiente de la República Dominicana? ¿Dónde estaban? Pero Porque yo no le puedo restar históricamente el mérito que ha tenido la Iglesia Católica. Me No es guste o no. No es Me guste o restárselo, no. pero es eliminar esa imposición a Me todo gusta- el Estado dominicano de que me- tengan que ser. Me guste o no. Pero ahora, mira, Pero quiero si yo me voy, incluso tú interrumpirte. tocaste el tema de las universidades.
aquí las universidades católicas son las universidades que más profesionales aportan a la sociedad. Nordestana, UCATESI, UCAMAIMA, todas esas universidades con un criterio y un origen católico. Es que nosotros no criticamos el origen católico. Y mira, No, es que no se les Y tú sabes por qué ha permitido, escúchame, para terminar la idea, tú sabes por qué ha permitido que esas universidades hoy estén posicionadas a nivel internacional, incluyendo la UAS. Gracias a eso que ustedes están pregonando de romper. A ese concordato que existe, ahora, a ese acuerdo que existe. Ese beneficio influye en lo que es la educación de esos jóvenes o el profesionalismo que tengan esos jóvenes egresados de esas universidades, que sean católicas o no. Dilani, No, pero espérate, yo voy a algo, no, el problema es que el planteamiento es, tú hablas de rotura, vamos a hablar de integración. Vamos a permitir que otras ramas religiosas tengan ese mismo tipo de acuerdo. Porque si más bien no es cierto, la Iglesia Católica es la única que ha podido exhibir logros. ¿Me entiende? Más que romper, y este es mi planteamiento. Y se les respeta. Oye, y puede decir, mira, pero más que romper, es un tema de integración. Vamos a integrar. Vamos a invitar a las iglesias protestantes a que se integren y a que hagan un acuerdo con el gobierno. Es que el para mismo que concordato aporten, que hay con el Estado Dominicano no va a permitir que haya una integración con las demás. No, vamos a reformar, Mi amor, pero vamos a integración. Si yo solamente estoy de la mano contigo, nunca voy a permitir darle la mano a las demás. Mañana ustedes van a desarrollar el tema. Vamos. Continuamos. Mira qué ocurre. Dame responder. Tú presentaste la ideología de Duarte desde el principio. Si te das cuenta, yo resalté que ese concordato se firmó en el gobierno de Trujillo. Exacto. En el 1954. Lo que implica que no tiene nada que ver con que la Biblia está en el escudo, con que la cruz esté en el escudo. Nada que ver. Simplemente yo estoy resaltando por el privilegio que tiene la Iglesia Católica, que si bien se puede presumir de todas esas universidades y entonces todos esos egresados de esas universidades católicas es producto de ese concordato en detrimento de las demás creyentes. Pero vamos a adoptar el sistema americano, vamos a integrar a las demás. Pero eso, lo que pasa es, eso es lo que vemos. Si vamos a integrar, porque tú me hablabas de Duarte. Solamente de acuerdo con una, se integra a las demás. Tendremos entonces, claro. en este caso tendremos que cambiar la Constitución, además de que... Pero tú tienes que cambiarla para romper el concordato. Es que la Constitución dice que somos un Estado laico. Laico, pero no especifica que laico. Para la laicidad de nuestro Estado, automáticamente... Laico quiere decir que no profesa una religión. No profesa religión específica. Pero el concordato es un acuerdo específico con una denominación. Ese es el punto. Si ese concordato se rompe, se puede hacer acuerdos con todo. No, Señores, porque yo digo que sí. Todos los temas dijimos que son muy interesantes, pero no podemos agotar todo el tiempo sin que Alfonso nos hable de cómo él está viendo los niveles de aceptación que su proyecto está teniendo aquí en la provincia de María Trinidad Sánchez, partiendo de que él está compitiendo con diputados ya... Un diputado y personas que tienen muchos recursos. Exactamente. ¿Cómo usted se ha manejado en eso? No, mira, es lamentable que para uno ser escuchado en una sociedad como la nuestra tenga que tener un discurso tan disruptivo como ese que planteamos. A veces le llamamos clickbait. Yo le decía al principio que soy egresado de la carrera de marketing. Mira, resulta y viene el caso de que yo tengo una propuesta de ley con 17 ejes. 17, entre ellos yo tengo planteado lo que es la creación de un centro de atención a niños con autismo. Ya hicimos un levantamiento, en la provincia hay 85 familias afectadas con niños. Me atrevo a asegurar que hasta más. No, pero el caso es que yo tengo que partir de lo que están diagnosticados. O sea, hasta que a ti no se te diagnostica una enfermedad o un caso de autismo, yo no puedo decir, tiene un autismo, porque yo no soy médico. Entonces, pero ya hicimos levantamiento. Pero no obstante a ello, nosotros también presentamos un proyecto de desarrollo para la provincia de María Trinidad Sánchez para generar empleos. Porque si bien nos enfocamos en decir de que no, los jóvenes no tenemos oportunidades y para eso entonces tienen que capacitar. Ok, tú capacitas a tus jóvenes. En el caso mío yo tengo 2 maestrías, pero ¿dónde yo puedo desempeñar esa preparación académica que tengo en la provincia de María Trinidad Sánchez? O trabajo en una universidad, o trabajo en un banco, o trabajo en Claro. Y ya ustedes pueden saber cuál es la calidad de vida de esos empleados. Depende de la universidad, amor. La UAS es la UAS.
No voy. Lo que quiero resaltar es que solamente tenemos esas 3 fuentes de empleo para las personas que de una manera u otra han decidido prepararse académicamente. Sí. Entonces, esto implica, ejemplo, incentivar lo que es la inversión de manera interna en la provincia de María Trinidad Sánchez. Sí, pero también, si tomamos en cuenta el hecho de que aquí hay 3 universidades y un Instituto Tecnológico de las Américas, sí, también son los jóvenes los que, teniendo las oportunidades, no asisten a esos lugares a buscarlas. Es que, repito, que el argumento que yo di fue, no es cuestión de que yo me prepare académicamente, sino más bien, ¿dónde yo voy a desempeñarme una vez que yo sea profesional? El emprendimiento es una buena base. Sí, el emprendimiento bien. Pero, por ejemplo, mira el dardo del emprendimiento. Tú vienes, inicias un proyecto, te va excelente. Luego viene Richard, que tiene muchos recursos, que tiene una empresa. Toma tu idea, la desarrolla. ¿Y dónde quedaste tú? En el olvido. Son riesgos, son riesgos. Alfonso, sí, son riesgos. Te estoy escuchando y tú decías que tu propuesta y los ejes, sí, porque es que yo hice mi trabajo, hice mi tarea. Veo que tú estás ahora queriendo adentrarte a las propuestas que fueron parte de tu proyecto cuando tú aspirabas a senador, que tenía un proyecto, o sea, tenía unas ideas muy diferentes a las que estás planteando ahora, sí, como parte de tu visión, ¿verdad? Sí. Pero volviendo otra vez, los niveles de aceptación de tu proyecto aquí en la provincia de María Trinidad Sánchez, eso mano a mano, ese codeo con la gente, ¿cómo tú lo valoras? Lo que no se mide no se puede transformar, no se puede cambiar. En ese caso, nosotros tenemos, primero resaltar que esta candidatura no es por capricho, sino que nosotros fuimos a una interna, competimos y nosotros quedamos en un cuarto lugar. En un primer lugar de 4 personas que fueron. No obstante a ello, últimamente hemos estado haciendo mediciones y tenemos un 14% de intención de voto. Entonces, con un 14% tú lo multiplicas entre la cantidad de votantes que hay, más les resta el porcentaje de que no va a votar. Provincial, ese 14%. Sí, a nivel provincial. Entonces, nosotros tenemos los números para pasar. Además de que también los demás candidatos que tenemos en nuestra boleta van a aportar unos votos. Si nosotros de repente logramos que el partido de gobierno no saque más de 70,000 votos, que no creo que vayan a sacar 70,000 votos porque en ese nivel nunca se ha llegado a ese nivel de votación, nosotros pasamos. Como partido ganamos una curul y obvio, esa la quiero cubrir yo con el voto de la población. Alfonso, teniendo en cuenta que faltan solo 18 días para las elecciones a nivel provincial y presidencial, y sabiendo también que cada partido lleva grandes prospectos a lo que es la diputación, ¿qué ofreces tú que no tengan los demás aspirantes a diputados? Bueno, tengo una propuesta, no sé cuál de los demás ha presentado propuestas que en verdad van a transformar la sociedad que nosotros conocemos. Si bien uno como legislador tiene que tener presente de que no es que yo hice una propuesta y por lo tanto ya eso es aceptado, sino que yo también tengo que tener la capacidad de llegar a un conversatorio con los demás legisladores para que en su momento, al momento de presentar esa propuesta, pues entonces tengan que levantar la mano y decir, sí, yo considero que va a aportar al desarrollo social y no solamente a beneficio de esa persona. Entonces, que estamos preparados para eso. Nos preparamos para trabajar no solo como políticos, sino como ciudadanos, y que gracias a eso creo que la gente podría confiar su voto a esta persona que está aquí presente, Alfonso Acosta. En algún momento te vimos trabajar de la mano y ser parte del equipo político de Ramfis Trujillo. ¿Cómo se da esa transición de este partido político ahora a la Fuerza del Pueblo y por qué? Bueno, al principio yo hice el aclarando de cómo inicié la política, pero vamos, sí, para los que no quisieron ver los primeros minutos. Para los que nos sintonizan. pero en sí, o sea, el por qué. Sí. Estabas allá, ¿por qué ahora aquí? La situación, ¿qué pasó? O la coyuntura en la que llegué a trabajar en ese partido fue producto de que Randy, empresario de la provincia de María Trinidad Sánchez, me presentó la situación. Mira, necesitamos un candidato, alguien que nos represente en la boleta. Y yo, no, perfecto, porque él no quería que se cayera la boleta de diputado, pues a fin de cuentas yo acepté. No con esto estoy diciendo que yo asumía la política y la filosofía partidaria de ese individuo, sino que me integré a la política. Entonces ya en el 2022, pues tomé la decisión, estuve evaluando, porque ir al partido de gobierno es lo más chulo.
porque ahí te dan villas y castillas y tú tienes la oportunidad de trabajar, desarrollarte, pero no es lo que yo quiero dar como ser humano. ¿Tú me entiendes? En verdad yo quiero aportar. Y creo que trabajando desde la oposición, conociendo la realidad de aquellos que no están siendo beneficiados, ¿tú me entiendes? Yo puedo entonces saber qué puedo dar a la sociedad. Por eso entonces me integré al partido que tiene más proyección y más posibilidad de llegar al gobierno en la actualidad, que es la Fuerza del Pueblo. En estos días te vimos acompañando al presidente del partido Fuerza del Pueblo, a José Luis Cosme. Sí, en la provincia, sí. Sí, en la provincia. ¿Cómo ha sido el apoyo del partido a tu proyecto como diputado? Yo siempre planteo, una cosa es que tú asumas una candidatura en un partido, a que ese partido asuma tu candidatura. Exacto. En esta parte, yo estoy trabajando. Ok. ¿Interpretaste? Sí, claro que sí. Es el público que tiene que interpretar. Claro que sí. Señores, quiero darle las gracias a nuestro invitado. Realmente un joven con mucha materia gris, como se dice popularmente. Un cerebro bien amueblado. Sí. Y quiere darle un mensaje final a la población de María Trinidad Sánchez para incentivarlo, motivarlo que voten. Y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. nuestras redes sociales, recordar- claro. En las redes sociales para que te sigan. Claro que sí, recordar que nos pueden encontrar en YouTube, Latido Político Podcast, denle like, comenten y compartan, suscríbase también para que sean parte de nuestra comunidad, pero también en Instagram, Latido Político Podcast, en Facebook también nos pueden encontrar como Latido Político Podcast y en todas las redes sociales escriban Latido Político Podcast, denle like, suscríbase, comente y comparta y sea, repito, parte de nuestra comunidad que cada día crece más. Excelente. Bueno, entonces resaltar que me acompaña el doctor Rivas, está allá en las cabinas de controles, y también el ingeniero Jorge Alonso. Douglas Rivas, porque hay que especificar el doctor Douglas. No, porque hay Rivas. muchos. Sí, Sí, sí. Doctor Douglas Rivas. Un saludo, doctor, allá. Y el ingeniero Jorge Alonso son parte esencial de mi equipo. Motivación, miren, primero yo, ¿verdad? Ya ustedes vieron cuáles son mis propuestas. Abierto no solo a presentarlas tal como están, sino a recibir orientaciones de la población. Decirle que cada 30 años hay un relevo político. Ya esos 30 años se cumplen en el 2026, del 96 al 26. Entonces es momento de dar paso a una nueva generación política. Por esa nueva generación política, el paso lo propicia el pueblo. Entonces, esta es mi propuesta, esto es lo que tengo. Richard me dijo ahorita que hablara de lo que hemos realizado en la provincia de María Trinidad Sánchez, los trabajos sociales que hemos realizado. Son muchos, creo que es poco prudente de mi parte hablar por ellos, o hablar de ellos, sino que ellos sean quienes hablen por mí. Las comunidades que hemos de una manera u otra beneficiado, pues yo sé que ahí yo puedo tocar las puertas. Este 19 de mayo yo voy a solicitar que en la casilla de la Fuerza del Pueblo voten por el número 1 en la casilla número 3. Y ojo, voten por el presidente Leonel Fernández y nuestro senador José Luis Cosme. Bueno, señor. Un legislador Quiero hacer una con puntualización. experiencia. Ok. Quiero hacer una puntualización. Señores, en el día de ayer, nuestro control master, porque esto no puede ser todo serio, Ay, ay. nuestro control master, Luis González, conoció, atención control, conoció a una inspiración de él, una persona que lo motivó, que lo fue la musa de este podcast. Él ayer estuvo en una actividad política, tuvo la oportunidad de coincidir con Gepiano. Ese hombre estaba que no cabía en ese vehículo. Un saludo especial para Gepiano. Gepiano, somos Latido Político Podcast, ya tú sabes lo que te habló Luis ayer. Un saludo especial para ellos. Y Luis estaba ayer, señores, conocía a Gepiano. No, hemos llegado ya a la parte final. Darles las gracias al candidato a diputado por el partido Fuerza del Pueblo por aceptar nuestra invitación. Decirle, como le decimos a todos, ¿verdad?, que este espacio queda abierto para usted, para cuando entienda de lugar, venir por aquí, comunicarse con nuestra amplia audiencia que nos ve en toda la provincia de María Trinidad Sánchez a través de Telemón, Canal 20 y a través de nuestras diferentes redes sociales. Esto ha sido Latido Político Podcast. Hasta una nueva edición.